iniciamos nuestro trabajo pues con el tema 8, que dice analizar y resolver. Si una persona pesa 80 kilogramos, pero kilogramos fuerza, ¿cuánto pesará en newton en Marte si la gravedad es de 3,71 metros sobre segundo cuadrado? Vamos a analizar eso. Entonces paso a una pantalla, una pizarra virtual. Y eso es lo que veo, ¿no? Entonces aquí vamos a escribir, continúan desarrollo de actividades en clase. Entonces estamos hablando del tema 8, ¿no? El tema 8, problema referido a la determinación del peso de un cuerpo en Marte. Bien, para ello pues entonces registramos los datos los datos que tenemos, por un lado es el peso de 80 kilogramos fuerza, kilogramos fuerza es una unidad de medida en el sistema técnico, ¿no? Bien, nos piden el peso en Marte, le vamos a poner P', y nos dan la gravedad en ese planeta de 3,71 metros sobre segundos cuadrados. Bien, esos serían los datos. Veamos una figura interpretativa para entender bien de qué se trata esto. Se entiende que tengo un planeta Tierra y tengo un planeta Marte. Entonces hay dos situaciones, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí Tierra y acá Marte. Profe, que yo sepa, ya hicimos eso. ¿Cómo? ¿Qué hicimos? ¿Ya hicimos eso? Sí. Ah, bueno, si ya lo hicimos, mejor. Pero para los que no tienen, pues lo registran. Entonces aquí tenemos
Llamemos un objeto. Que la 8 lo hicimos antes de lo del problema del diagnóstico. O sea que lo hicimos antes de, o sea que esto lo hicimos antes de la resolución del diagnóstico ese. Ya, vamos a recordar de todas maneras, ¿no? Entonces Los aquí, que ya tienen, no copian o no. lo que ya tiene ya no, pues. Entonces aquí tengo un peso y acá tengo otro peso distinto. Aquí tengo una gravedad y acá tengo una gravedad distinta. Entonces esa es la idea, ¿no? De que ustedes relacionen pesos. Entonces tenemos aquí la figura. Ahora vamos con los cálculos. Cálculo, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es calcular la masa dividiendo el peso del cuerpo para la gravedad. Entonces tendríamos el peso 80 kilogramos fuerza dividido para la gravedad 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces aquí se divide. Tengo una masa de 80 dividido para 9,8 de 8,16. Y me quedaría kilogramos fuerza por segundos cuadrados sobre metro. A esta unidad se le llama unidad técnica de masa. Pero una vez que tengo la masa, ahora sí voy a calcular el peso en Marte. Sería P' igual a la masa por la gravedad en Marte. Reemplazamos 8,16 8,16 kilogramos fuerza segundos cuadrados sobre metro por la gravedad en Marte, que es 3,71. Esto es metros sobre segundos cuadrados. Entonces aquí se simplifica el metro y el segundo cuadrado. Y hay que multiplicar
8,16 por 3,71 y me da 30,27. Me da 30,27 kilogramos fuerza. Ya esta es una de las respuestas, pero nos piden en Newton, entonces hay que convertir. Conversión de kilogramo fuerza a Newton. Entonces, en ese caso, tengo que recordar una equivalencia. Entonces, puedo escribir P' igual a 30,27 kilogramos fuerza por, acá la equivalencia es que 1 kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton. O sea, es el valor numérico de la gravedad, ¿no? Entonces se puede simplificar kilogramo fuerza y la respuesta para nuestro problema sería el producto de 30,27 por 9,8. Nos da 296,65, redondeando, newton. Ahora sí, ya tengo la respuesta expresada en newton, que es la unidad en el sistema internacional. Esta última parte no hicimos antes, sí que estoy copiándola. Ah, ya, correcto. Te espero entonces. Es que la pregunta decía expresada en newton, ¿no? Entonces por eso avancé hasta la conversión. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento, por favor? Veamos la siguiente actividad. Si ya la hicimos, no la hicimos, me recuerdan. La actividad que sigue es la actividad 9. Pero vamos a ver de qué se trata. Profe, dice mi compañera Itana que si la puedo aceptar, que se le fue el internet. Ah, ya vamos a ver de quién se trata. No está solicitando ningún ingreso. Tiene que solicitar el ingreso. Ahí sí, recién. Está llegando tarde, o por el internet seguramente, que está fallando. Sí, es que se le fue el internet. Sí, ya me di cuenta. Bueno, avanzo, ¿verdad? Ya está Eduardo, ¿no? Eduardo, listo. A ver, vamos viendo las actividades. Esta es la 8, la 9 y la 10.
Ahí está, la 9. A ver, Eduardo, ¿hicimos el 9 ya o todavía no? Ese no. Ese no. Entonces vamos a leer entonces. Vamos a ver de qué se trata la actividad 9. A ver, quiero escucharle a Espinosa Luis. Lea, actividad 9. Listo, profe. ¿Ya? 100 actividades en clase. Si se sabe, el ángulo mide 26 grados y la masa de un bloque es igual a 53 kilogramos. Calcular la fuerza normal que actúa en el bloque situado en el plano inclinado. Ya, muchas gracias. Entonces nos dan como dato un ángulo y me dan la masa. ¿Y qué me piden? La fuerza normal. Muy bien. Entonces vamos a irnos nuevamente a la pizarra para ver cómo se resuelve esa actividad. Espere, profe, que la copió. La actividad 9, ¿no? Vamos en la 9. ¿Me avisas, Eduardo? A ver, esperemos a Eduardo que se está quedando. Bien, Ya. listo. Vamos a la pizarra. Otra pizarra. Bien. Vamos a hacer la actividad 9. Cálculo. Cálculo. Esa Triviño tiene problemas. A ver, cálculo de fuerza normal en el plano inclinado. Esa sería la idea, ¿no? Muy bien, entonces tenemos los siguientes datos. A ver, de acuerdo a la lectura, tengo un ángulo que lo representamos con la letra teta de 26 grados. Tengo una masa de 53 kilogramos, me parece. Me corrigen si me equivoco, ¿no? 53 kilogramos. Hay que agregar la gravedad de 9,8 porque es en la Tierra. Metros sobre segundos cuadrados. Ya este valor ya es conocido, ¿verdad? Y me piden la fuerza normal. Podemos escribirle Fn, fuerza normal. Algunos autores solo ponen la letra N y una flechita. Muy bien, hacemos una figura para tener clara la película. Una figura. Esto se trata de un plano inclinado. Un plano inclinado. Tiene la forma de un triángulo, ¿no? Y aquí vamos a colocar un bloque sobre el plano inclinado. Entonces tenemos más o menos esto. Bueno,
el ángulo es de 26 grados, ya lo vamos a indicar. Pero aquí hay vectores que vamos a trazar. Hay un peso. El peso siempre es vertical hacia la tierra, ¿verdad? Y hay una fuerza normal que es perpendicular a la superficie. Más o menos así. Entonces tengo lo siguiente. A ver, vamos a poner los detalles. Este es el peso y esta es la fuerza normal. Entonces la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie en la que se encuentra el cuerpo apoyado, ¿no? O sostenido. Y este de aquí sería el ángulo. Este es el ángulo. Bien. Si observamos la figura, ¿qué vamos a notar? Que el peso no está en la misma dirección de la fuerza normal. Por lo tanto, como no está en la misma dirección, hay que descomponer el peso. Entonces va a salir dos componentes rectangulares del peso. Voy a borrar esto porque no me salió bien. Entonces, la idea es tener dos componentes una va para acá y la otra va hacia abajo, en forma tal que sigue la dirección de la normal. Trato de construirlo de forma más didáctica, ¿no? Entonces hay dos vectores que están siguiendo esa dirección. ¿Correcto? Entonces, este vector que está siguiendo la misma dirección hacia abajo de la normal se llama FY. Y este de acá se llama FX. Bien, si ustedes notan, debe formar un paralelogramo con el peso. O sea, estos vectores de aquí deben formar un paralelogramo con el peso, ¿verdad? Donde este ángulo también es ángulo teta. Este ángulo de aquí también es el ángulo teta. Aleska Vilés, ¿qué le pasó a Vilés? Le fue el internet. Bien, esa es la figura, ¿no? Entonces hay dos vectores, FY y FX, que se llaman componentes del peso, en donde FY forma el mismo ángulo del plano inclinado con el peso. Bueno, hasta ahí la parte de la figura. Ahora vienen los cálculos. Voy a trazar esta línea aquí y escribir cálculos. Bien.
Entonces, en los cálculos me doy cuenta que la fuerza normal va a ser igual en la medida a Fy. La fuerza normal es igual en el valor, ¿no? A Fy. Aunque están en sentido contrario, el uno está hacia arriba, el otro hacia abajo, pero la medida es la misma. Entonces yo puedo decir que la fuerza normal es igual al producto de la masa por gravedad, que es el peso, por el coseno del ángulo del plano inclinado, que llamamos teta. Pero el peso, ustedes recuerdan, el peso equivale al multiplicar la masa por la gravedad. Eso es peso. Entonces queda masa por gravedad por el coseno del ángulo. Si usted reemplaza, tendría que la fuerza normal esa R no me salió bien. Bien, la masa, 53 kilogramos. ...53 kilogramos... por la gravedad, 9,8... metros sobre segundos cuadrados, y por el coseno de 26 grados. Entonces, haga uso de la calculadora. Y tendríamos 53 por 9,8 y por el coseno de 26. Me da 466,83 y las unidades serían kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, que eso equivale a decir newton. Entonces la fuerza normal en newton corresponde a 466,83 Profesora dice 40. newton. Pregunta. Bueno, no hay pregunta, pero pienso que en la gráfica no se entendió a lo mejor la descomposición. Este es el peso siempre hacia abajo, dirigido hacia la tierra en forma vertical, lo que estoy marcando. Y la normal es este vector, como ven ustedes, es perpendicular a la superficie de contacto en la que se apoya. Entonces, esta fuerza normal, ahí como está, no tiene la misma dirección del peso, es decir, como que está quebrado, ¿verdad? Cuando ocurre eso, hay que descomponer al peso en dos fuerzas, una Fx y otra Fy. Fx y Fy forman 90 grados, o sea, son perpendiculares.
en donde FY, ahora sí, FY tiene la misma dirección que FN, o sea, están en la misma recta, solo que FN está hacia arriba y FY hacia abajo. Por eso es que FN es igual a FY. Están en la misma dirección y tienen la misma medida. Aunque tienen sentidos opuestos, tienen el mismo valor. Ahora, ¿cuánto vale FY? El producto del peso por el coseno del ángulo. ¿Por qué el coseno? Porque este ángulo está al lado de FY o es adyacente a FY. Cuando está al lado, es adyacente, funciona el coseno. Recuerde que el coseno en trigonometría es lado adyacente sobre hipotenusa. Es la función, el significado. Bueno, luego el siguiente paso es que el peso es masa por gravedad, entonces queda masa por gravedad por el coseno del ángulo. Se reemplaza por los datos, se resuelve el producto en la calculadora y se obtiene la respuesta. Eso es lo que corresponde a la actividad 9. Preguntas. Preguntas. A ver, Jauregui, Olga, ¿algún comentario o pregunta? No, ninguna. No hay preguntas. Maldonado, Sara. No, no hay Comentario. ninguna pregunta. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Salazar, Josué. Pregunta, comentario. Todo bien, profe, todo bien. ¿Se comprendió? Muy bien. Cedeño, Cristian. No, ninguna hora, profe. Una pregunta. Alcíbar, Amelia. Alcíbar, desconectada. Dígame. Pregunta o comentario. No hay ninguna. No, profe. Ah, No. Apolo, Alejandra. Pregunta o comentario, Apolo. Todo está claro. Muy bien. Bien, vamos a pasar. Creo que hay otra actividad. Profesor, ahí 43, porque está. Ajá, ya no se preocupe por eso. Veamos qué tenemos. Es una pregunta teórica, pregunta 10. A ver, léala. Avellaneda, Julio, por favor. La actividad 10. ¿Por qué varía la aceleración de la gravedad en los planetas y sus... Es una pregunta concreta. ¿Por qué cree usted que varía la gravedad? Piense un poquito. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Muy bien, vamos a pasar a la pizarra. Pregunta 10. Razones por las que varía la aceleración de la gravedad, sería, ¿no? Entonces escribimos la respuesta. Podemos consultar. Hay tanta información, pero podríamos indicar lo siguiente. Influye la masa del planeta o satélite. Y el radio a su centro de gravedad.
¿Sí o no? Podríamos también agregar, se la puede calcular aplicando la ley de la gravitación universal de Newton. Y ya tenemos la respuesta. Entonces, la razón es la masa y el radio. En la Tierra mismo hay variación, en la misma Tierra. ¿Por qué razón? A nivel de la línea ecuatorial, el radio es mayor. Y si no estamos ubicados en los polos, el radio es menor. Entonces, como el radio influye, la aceleración de la gravedad varía. Mayor valor tiene cuando el radio es menor. O sea, en los polos vale 9,83, me parece. 9,83 en los polos. Y cuando estamos en la línea ecuatorial, donde el radio es mayor, ahí la aceleración de la gravedad es 9,78, o sea, se hace menor. Esto nos ayuda a pensar de que el 9,8 que hablamos en los problemas es un promedio, ¿no? Es un promedio, no es un valor fijo en toda parte del planeta. Entonces, en Canadá, en Estados Unidos, tiene un valor un poquito mayor que en el Ecuador. En todo caso, pues son centésimas, ¿no? Son centésimas que varían, pero es variación, porque el radio no es el mismo en cualquier parte del planeta, el radio de la Tierra. La Tierra no es totalmente esférica, usted sabe, ¿no? Hoy día se dice que es un geoide, achatado en los polos y ensanchado en la línea ecuatorial. Entonces, el radio influye en la Tierra. Y no digamos en otro planeta. El planeta Marte, por ejemplo, tiene una masa distinta y un radio distinto. Entonces va a influir la masa y el radio. La Luna es más pequeña, pues tendrá un radio más pequeño y una masa más pequeña, y ahí tenemos una aceleración de la gravedad de 1,67, me parece, en la Luna. Entonces, por eso es que los cuerpos que se trasladan de la Tierra a la Luna pierden peso, unas 6 veces menos. O sea, si una persona aquí pesa, por decir, 120 libras fuerza, 120 libras, está como unos 60 kilogramos fuerza. Allá pesará 10 kilogramos fuerza o 20 libras fuerza. Sí, se reduce 6 veces, ¿no? Porque ya será 10,50. Correcto. Entonces, hasta ahí la actividad y terminamos la hora con eso, exactamente. Muy bien.